donde el empresariado no se encontraba realmente preparado para llegar y afrontar de la mejor manera estas nuevas dinámicas. Y aquí es donde empezamos con una fase de Warren Buffett, que es solo cuando baja la marea se sabe quién nada desnudo. Y aquí encontramos que lamentablemente en nuestro entorno colombiano, en el entorno de nuestra ciudad, de nuestro departamento, pues la gran mayoría del empresariado no estaba preparado para esta pandemia. Y no estoy hablando aquí que cuánto invertimos como empresarios, que pues ese lujo se lo dan las grandes empresas, ni siquiera las medianas, de llegar y empezar a hacer ejercicios de escenarios futuribles y determinar estrategias, tácticas, operaciones, programas, proyectos, protocolos, procesos y procedimientos que con esos escenarios de futuro, este es un cisne negro, por ejemplo, les recomiendo que hagan lectura de ese tema, cisnes negros. Este es un cisne negro, pues los grandes planeadores y las empresas que pueden invertir para hacer vigilancia tecnológica, prospectación, inteligencia competitiva, ejercicios de análisis de tendencias y megatendencias, pues obviamente observaron este tipo de cisnes negros y ya estaban preparados. Y cuando empezó la pandemia en Wuhan, algunas empresas empezaron a desarrollar, desde que empezó el descubrimiento, posibles escenarios de cómo podía llegar inclusive hasta sus territorios. Y cuando empezaron a ver la expansión, ya tenían todas esas estrategias muy consolidadas, tenían tecnologías de soporte, estrategias de relacionamiento, integraciones con proveedores, con distribuidores, con toda la cadena de suministros y abastecimiento para poder llegar a afrontar la pandemia de la mejor manera. Pero este tipo de ejercicios pues no son muy comunes en nuestro entorno latinoamericano, inclusive en las grandes empresas. Entonces, ¿qué encontramos con esto? Que carajo, hace mucho rato nos estaban diciendo que era importante llegar y hacer una transformación digital en nuestras empresas. Hace 9 años nos están diciendo transformación digital, transformación digital, transformación digital. Me sonaba, pero venga, es que yo estoy vendiendo y yo estoy tranquilo aquí produciendo mis productos o comercializando este portafolio de productos y servicios que obtengo de mis proveedores. Entonces, estoy cómodo con lo que tengo, pues no tengo que llegar a hacer, y solo cuando me toque, o sea, una postura de carácter reactivo, haré lo que tenga que hacer. Y ahí es donde nos encontramos que el gran número de empresas colombianas no estaban preparadas para este escenario. El teletrabajo, o sea, el teletrabajo se habla desde los años 80 y en los años 90 ya había herramientas para desarrollar esas estrategias, se trató de incentivar, pero en el mundo entero, no solo en Colombia. Aquí vale la excepción. En el mundo entero, las medidas de teletrabajo no se tomaron como tocó tomarlas ahora a partir del COVID. Entonces, temas como la apropiación de Industrias 4.0, todas esas tendencias, toda una apropiación total hoy y post-COVID-19, todo el tema de industrias creativas, es un tema que vienen desde tendencia hace unos 7 años y hoy tiene una gran posibilidad porque exactamente han sido los que han divertido durante la pandemia, han sido grandes beneficiarios, los que han tenido la posibilidad de llegar y tener estos temas de transformación digital y la posibilidad de llegar en confinamiento a presentar sus productos. Hablamos de otras tendencias y megatendencias que se han hiperacelerado gracias a la pandemia y que llegaron para quedarse. Entonces, ya sea porque me tocó reactivamente afrontarlas, o porque proactivamente y predictivamente ya tenía noción de ellas y las estaba trabajando, es momento de acelerar nuestros procesos. Esa es la primera invitación. Y para que podamos llegar a las estrategias, que es el fin de esta charla, es una charla corta, pero va a ser muy ejecutivo. Y nos encontramos que es fundamental entender cuál es la dinámica actual. Una de las ventajas que tenemos en el hoy, a pesar de que nuestro país es un país en donde las estadísticas son de variables macroeconómicas y poblacionales generales, no muy específicas. Por ejemplo, apenas hoy el DANE empieza a hacer un verdadero análisis de la ruralidad en Colombia, sector primario, que es nuestra gran ventaja comparativa frente al resto del mundo, y apenas estamos obteniendo información y estamos creando las herramientas e instrumentos para llegar y tener un gran censo de la ruralidad en Colombia.
Entonces, pues imagínense los niveles de atraso, pero gracias a la tecnología podemos ver los comportamientos y entender cómo vemos los comportamientos y todos estos insights, y hacia donde vamos a cerrar con las estrategias, son logrados a través de qué? Estudios de vigilancia tecnológica, a través de Big Data Análisis y inteligencia artificial, donde por medio de robots se hacen análisis a redes sociales y análisis de movimientos y compras en páginas de internet. Entonces hay un modelo digital que está en funcionamiento, que además hipercreció en estos momentos de pandemia, y que tenemos la oportunidad a través del Big Data Análisis llegar y hacer una analítica de datos muy profunda y encontrar qué es lo que está pasando hoy y qué vale la tendencia de lo que viene a surgir en el futuro. Y un primer insight que se ve en las conversaciones por redes sociales es que, por ejemplo, hoy vamos a dividir esta etapa COVID, post-COVID en tres momentos. Tenemos hoy en que tenemos un confinamiento y empezamos un confinamiento inteligente. Una segunda etapa que es el tema de acceso restringido. O sea, vamos a poder salir, pero con ciertas restricciones. Y vuelta a la normalidad como una tercera etapa. Y que normalidad, pues no va a ser, esa es la nueva normalidad. Entonces, en esta primera etapa, que todavía seguimos la gran mayoría en casa, potencialmente a salir a final de mes, pues tenemos que lo que está pasando y las conversaciones en redes están orientadas a que los productos no es lo que interesa, ¿no? Sí los valores y contenido que ayude a superar el momento. Entonces, aquí empezamos a tener un descubrimiento muy importante. Pues si no estamos en el mundo de los seguros, en el mundo de la salud, en el mundo de la prevención, pues salir en nuestras empresas a llegar y poner mensajes específicos sobre ese tema, pues no es lo más inteligente. Pero otras organizaciones, por ejemplo, que no tienen que ver con este tema de salubridad directa o indirectamente, pues han buscado que ha tenido, que es lo que necesita la gente en confinamiento, y otorga contenido que les permita ¿qué? Pues superar el momento. Y ahí es donde logramos algo muy importante, que es esa fidelización a la marca. Hoy hablar de fidelidad, que no es natural en el ser humano, ¿cierto? Es muy difícil, entonces menos en el tema del mercado, ¿cierto? Del comportamiento del mercado, del comportamiento del consumidor. Pues no podemos hablar de que sean fieles 100% con nosotros, pero sí podemos llegar a que orientarlos a que tengan un relacionamiento muy fuerte con nuestra marca, un relacionamiento muy fuerte con nuestra empresa, con nuestro portafolio de productos y servicios. Y pues las empresas que están triunfando hoy, y ya se ve en China, por ejemplo, donde ya hay una buena parte de la población que no esté confinada, en 3 países de Europa, donde han logrado ya también volver a la famosa normalidad, cómo los consumidores han premiado esas marcas que estuvieron presentes durante el encierro obligatorio. Entonces, todavía seguimos ahí. En este primer insight, la invitación es que ustedes observen, revisen, miren cómo puedo llegar y esos valores que inspiran mi marca, o qué es lo que yo puedo otorgar que sea relacionado con mi marca, un contenido que permita llevar el tiempo de cuarentena. Y va a ser muy importante esa etapa de acceso restringido, donde la movilidad todavía está muy restringida, no todos van a poder volver a su trabajo tiempo completo, 9 to 5, de 8 a 12, de 2 a 6, o de 8 a 5, 4 de la tarde, o los turnos operativos normales, va a tener que haber un distanciamiento. Hablan, por ejemplo, para hablar de nuestra ciudad de Manizales, donde está, ¿no?, la sede que está promocionando hoy esta charla, se habla que el pico de la pandemia va a ser para el mes de agosto, septiembre. O sea, hemos alargado y hemos confinado a las personas para tratar de estar con las instalaciones y con los equipos necesarios, con las destrezas necesarias para llegar y enfrentar los enfermos que vienen. O sea, los enfermos estarán creciendo. Y eso es muy importante entenderlo. Y esas discusiones que se dan al principio, que si era primero salud o la economía, pues las dos tienen un peso muy relevante. De corazón uno dice la salud, pero también cuando se empieza a ver que
la economía fracasa y que la pérdida de empleos que hoy con datos cerrados para la ciudad, solo de los que reportan, o sea, que generalmente son esas empresas Andy, hablamos de la pérdida de 14.000 plazas de trabajo, o sea, con un potencial para la ciudad de entre 35.000 y 60.000 plazas de trabajo perdidas y de difícil recuperación cuando reinicien todos los sectores las actividades. Entonces, aquí ya vemos que hay un problema de gran magnitud y es donde llegamos y miramos cómo han estado estas empresas, cómo ha llegado mi empresa a estar ahí atento del mercado específico mío, cómo se ha hecho recordar, ¿sí? Qué me está enviando de valor, qué me está enviando de contenido importante, que no necesariamente tiene que ver con mi portafolio de productos y servicios, pero ha estado ahí presente, recordándome para que cuando yo salga y ya esté operacional y empiece el consumo ya no restringido desde el hogar, sino inclusive en las plataformas físicas, mi cliente me tenga ahí como primero, y porque me recordó, y no solo porque me tiene en ese top of mind, sino porque me lleva de corazón, estuvo presente ahí. Aquí es muy importante los diálogos, y cuando ya para no hablar así de empresas que necesariamente están volcadas a la red, sino empresas tradicionales, yo les haría la pregunta del millón. Ustedes han llamado a sus clientes, han llamado a esos clientes tipo a esos que nos generan que es el 20%, pero nos genera el 80% de las ventas. Antes del COVID se hablaba que era el 11,5% de la cartera de mis clientes, era el que me generaba el 80% de mis ventas. O sea, 11,5% es poco. Los he estado llamando, me he estado comunicando, les he preguntado cómo van, ¿sí? Entonces, en empresas que son muy personalizadas, venga, ya llegué y dediqué 1 o 2 días míos y de mi personal a llamar a mis clientes, qué necesitan, cómo les va, pero cuando hablo de qué necesitan no es de mi portafolio de productos y servicios, ¿sí? Y aquí hay un tema de la neurociencia. Cuando alguien me para bolas, cuando alguien me escucha, y esa es la diferencia entre oír y escuchar, el que escucha pregunta, utiliza los 5W2H, qué, cómo, por qué, cuándo, dónde, o sea, dialogar sobre lo que está pasando, además que se han intensificado los temas de salud mental, los problemas de salud mental en este confinamiento, además por la crisis como tal, la pérdida de empleo, de contratos, los flujos de caja, la liquidez, pues eso genera que esto haya explosionado. Que la gente sea escuchada es fundamental. Y eso neurocientíficamente genera empatía, y más si es un diálogo personalizado por el teléfono, ¿sí? Entonces, venga, dice, ¿cómo tan? Entonces termina al final y recuerde lo que necesite con mucho gusto de la empresa y ténganlo por seguro, que si hay una necesidad, porque ahora se están vendiendo en confinamiento es necesidades, van a recurrir a hacerles una solicitud para comprarles algún producto o adquirir algún servicio, ¿sí? Si no existe la necesidad, van a dejar ese deseo, esa posibilidad de deseo tangible, ¿sí? Y en el momento que se presente esa necesidad, ustedes van a ser los primeros a que va a recurrir ese consumidor. Esto es muy importante y no lo vayan a olvidar. He sido una estrategia pre-COVID, durante el COVID y post-COVID, cuando ya habla de los países que están liderados, que se ha probado y se ha mirado cómo han crecido las ventas de esos que hicieron acciones realmente impactantes durante el transcurso del confinamiento. En mes de marzo se disparan en 136% los beneficios en los negocios que invierten en marketing digital. Estamos esperando los informes de abril y mayo, donde realmente vamos a tener un gran consolidado. ¿Esto qué implica? Es un crecimiento extraordinario de los beneficios. Estamos hablando de ese margen de contribución, ese margen operacional que está generando estas organizaciones a través de la inversión de marketing digital, ¿sí? O sea, cada peso que yo invierto, la rentabilidad de la inversión en marketing digital, dado que es el que donde hoy estoy haciendo, estoy teniendo la comunicación para poder llegar y demandar los productos y servicios, ese es el canal preferencial, pues tiene mejor rédito que cualquier otra estrategia y ha generado unos réditos extraordinarios para las organizaciones que están ahí. Entonces la gran pregunta es, si no estoy ahí, ¿qué tengo que hacer para llegar y empezar a tener mi marketplace digital, mi mercado digital, que pueda hacer ventas digitales? ¿Qué tengo que hacer para estar en redes sociales, para hacer promoción y publicidad? ¿Cómo voy a ser visible?
¿sí? Y que cualquier inversión que yo haga ahí va a ser bien recompensada, es un tiempo en el que va a ser bien recompensado. Cambios drásticos en comportamientos de consumo y compra, altísima dependencia de la conectividad digital. Esto es lo que ha pasado durante confinamiento por obvias razones, pero lo simpático es en los países que van en las otras dos etapas, en la vuelta a la normalidad y en el escenario restringido, es que todavía la gente está llegando y haciendo sus compras, comprando por internet. Entonces, me hago entender, hay varios países que ya han hecho los reportes, quienes han abierto sus plazas comerciales físicas presenciales por un tema que es muy básico, que es el temor al contagio. La gente está siendo reacia a llegar a ese sitio, pues, hacer la compra tradicional física y prefiere en esa misma plataforma hacer la compra de carácter digital y esperar la logística de distribución para que le lleven a domicilio, a su casa o a su oficina. Y aquí esto era en las curvas que presentaban de cómo es que iban a crecer los sectores y los pronósticos. Es donde tenemos un insight que es negativo para los pronósticos que se tienen a nivel de la venta física presencial. Y es que la adopción del comportamiento habitual de llegar y comprar en tiendas físicas, pues no se va a reactivar de la forma que se pensaba, porque la gente se habituó a los temas de carácter digital, que en ese pues incluimos el tema desde la llamada del domicilio, ¿cierto? O la solicitud por un WhatsApp, ¿sí? Recordemos, no necesariamente tiene que ser la transacción electrónica por una página web. Entonces, aquí vemos que hay un comportamiento de esa vuelta a la normalidad que queda con una alta dependencia a seguir haciendo y utilizando y usufructuando los canales de carácter digital. ¿Eso qué implica? Que si mi empresa pues, no tiene ninguno de estos canales activados, pues tiene que hacer las inversiones pertinentes. Inversión no necesariamente tiene que ser dinero. Existen muchísimas herramientas, aplicaciones gratuitas que me van a permitir llegar y tener ese canal de relacionamiento con los consumidores. Entonces, invitación muy fuerte, no solamente es por un tema reactivo. Es que no, pues, no, me cogió la noche, pues ya qué, pues ya vamos a salir, y entonces no, la gente va a salir, pero no va a pasar por tu sitio a comprarte. Entonces, como tú pensabas que hacías, no vamos a volver a esa antigua normalidad. Entonces, venga, voy a tener que tener los canales, porque si no, tenderé a desaparecer. ¿Sí? Esta es una premisa que se ha dado, siempre ha sido un sine qua non, una premisa de lo que viene en el comportamiento comercial. Sabíamos que el mundo digital en algún momento se iba a tomar todos los aspectos de carácter comercial, pero hoy con este COVID no solamente hicimos que la gente llegara y empezara a acceder a nivel digital, o sea, fueron forzados a utilizar los canales, sino que adicionalmente ya se habituaron a los mismos, y por el tema que surgen estas dos etapas posteriores después de confinamiento, que ya les había descrito, pues el consumidor tiende por el miedo, el temor del contagio a seguir utilizando este tipo de canal. Otro tema muy importante, y es donde ya los países y regiones que están en las otras dos etapas de estar confinados en la casa, es que se ha venido dando un tema de la preferencia por la compra local, y por razones muy simples. La primera, por la logística de distribución. Entonces, obviamente, gran parte de los bienes y servicios a precios muy económicos se generan en China. Pero ¿cuánto se demora ese bien y ese servicio? Entonces, aquí es donde hay una preferencia en lo local por el hecho de ¿qué? De tener eso que se desea lo más pronto posible. No tanto que se desea, porque si se desea puede ser aplazado en el tiempo. Eso que se necesite hacer la compra efectiva. Y adicionalmente, las campañas de carácter gubernamental desde el nivel nacional, departamental, municipal, donde nos están incentivando, no, pues hombre, compré al vecino, porque lo que tenemos que hacer es que el dinero que se produce, pues en mi entorno, se reparta en mi entorno, para que no se vaya para otro tipo de entornos, para que pues la economía siga con una buena dinámica, continúe con una buena dinámica.
Entonces, muy importante esta primera etapa, pues el entendimiento de lo que está pasando, esos insights, como les digo, inclusive uno de ellos lo actualicé hace 30 minutos, o sea, son temas permanentes, les recomiendo páginas de Big Data Analysis, que aprendan de Big Data Analysis, sino que busquen esas páginas, se suscriban a que las páginas que sacan tendencias y estén pendientes de esas tendencias, de esos gérmenes portadores de futuro, que va a hacer que sus empresas tengan una mejor dinámica, entendiendo qué es lo que va a pasar en el futuro y haciendo acciones en el hoy para que cuando ese futuro llegue, yo sea uno de los mejores preparados. Otro tema muy importante es el tema pues de mirar estas dos etapas posteriores, ¿cierto? Ya unos sectores están trabajando, pero pues no tenemos la dinámica en pleno. Aparentemente, a final de mes, con muchísima probabilidad, pues estaremos ya todos en la calle de una manera inteligente, como dice nuestro gobierno y todos los gobiernos. Este tema es el del acceso restringido o limitante. Pues vamos a poder estar en la calle, interactuar en la calle, pero pues de una manera totalmente diferente. ¿Qué pasa en este escenario? Y esto es un análisis de esos países y regiones que bueno, y de países que no han tenido problema con el COVID, no todos han tenido eh, influencia del COVID, pues que de por sí, por el tema del impacto económico, ¿sí? Tenemos un bajo nivel de inversión y de compra. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que no vamos a llegar a esos niveles normales de ingresos que teníamos antes de la pandemia. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues entre otras, pues sabemos que se perdieron muchísimas plazas de empleo, que no tenemos los mismos los grandes inversionistas tienen miedo porque hay mucha incertidumbre, cuál es, nadie, ningún gurú se atreve a decir, mire, hay unos sectores que pueden ser unos sectores de apuesta, pero entonces hay el pero porque no sabemos cuál puede ser el comportamiento, seguimos en mucha incertidumbre. Entonces, las inversiones, que son las que dinamizan el aparato económico, van a ser muy bajas. ¿Eso qué implica? Pues que las empresas con mínimos recursos financieros van a tener que hacer esta reinvención, redefinirse y reincorporarse a la nueva economía, ¿cierto? Y pues los niveles de compra por el tema de la demanda. Tenemos una baja demanda y aquí es donde tenemos que llegar y mirar a ver qué es lo que hacemos para que los pocos que tengan capacidad, uno, es el primer nivel, y segundo, intención, porque la intención de compra también ha bajado enormemente. La gente está pensando es en pagar deudas, la gente está pensando, la población en general está pensando en que venga, yo nunca he ahorrado, voy a tener que ahorrar, me voy a apretar, ve, mira, yo podía sobrevivir en mi casa, así aquí me haciéndome la comida y demás, yo para qué necesito a la muchacha del servicio, venga, yo por qué tengo que llegar y estar comiendo en la calle, pues no, y ahora en adelante cuando yo salga voy a tener el porta, entonces imagínense todo lo que significa eso para el sector restauración, venga, yo tantos viajes que hago, y que pues, hombre, bien selecciono muy bien qué es lo que voy a viajar cuando se pueda viajar y voy a mirar también cómo lo voy a hacer de una manera muy económica. O sea, esos son muchos insights que se ven en las conversaciones de los consumidores, ¿sí? Que es una tendencia que llegó para quedarse, que es la gente que está mirando cómo más bien, en vez de estar endeudándose, para cumplir sus necesidades y deseos y expectativas, pues va a llegar y va a buscar el ahorro como alternativa y primero va a contar con el efectivo suficiente para llegar y hacer las compras, adquisiciones que se desean. Este es un cambio muy profundo, muy profundo. El impacto en Colombia es de nivel medio, ¿sí? Porque pues parte de la falencia en nuestro sistema educativo y una de las falencias más grandes de nuestro sistema sociocultural es que no hay una cultura del ahorro, como sí sucede en los países del norte, ¿sí? Especialmente en los países europeos. Entonces aquí es donde tenemos uy, esto es un ruido gigante. Ya. Aquí es donde tenemos que revisar muy bien cuáles van a ser las estrategias para fomentar que la gente nos tenga presentes, sepa que estamos ahí, estamos en ese top del corazón, ¿sí? Que estamos ahí, lleguemos y busquemos alternativas para que la gente pueda invertir, discúlpenme un segundo.
ahora sí, para que la gente pueda invertir, adquirir nuestros bienes y servicios. Entonces, el esfuerzo va a ser mucho más fuerte y eso va a implicar que repensemos la forma en que hacemos mercadeo y comercialización. Otro tema que se está viendo muy fuerte en los países que ya volvieron a esa normalidad o que se encuentran eh, en el tema inteligente, en la segunda y tercera fase, es que hay límites de stock, porque claro, muchas empresas no tenían, no pudieron operar, entonces hay límites de stock y las personas están buscando alternativas. O sea, en el caso colombiano, el sector agroalimentario estuvo activo y ha soportado todas esas demandas específicas nuestras. Inclusive a nivel de importación, siguiendo las dinámicas y productos un poquito más exóticos, todavía hoy se pueden encontrar y se encuentran en logística de aprovisionamiento para llegar y estar en los anaqueles a tiempo para los consumidores. Ahí no hay realmente temas de desabastecimiento, pero en otro tipo de industrias sí hay, va a haber una limitante en el stock y esto es muy importante porque los consumidores van a buscar alternativas. Y aquí es muy importante la sensibilidad que se ha dado por parte del consumidor. Algo que nos ha enseñado la pandemia es que es muy importante buscar esos productos y servicios que no solamente me otorguen lo que me otorga el producto y servicio, esos beneficios del producto, ese producto básico o esencial, esas características, ese producto ampliado, postventa y demás, sino que se está buscando que adicionalmente esto esté alineado. Primero, un tema de sustentabilidad, el tema ambiental. Y segundo, un tema de sostenibilidad, que es el tema del carácter social. Entonces, empresas que tienen acciones y las comunican desde la perspectiva social y ambiental van a ser preferidas por el público para hacer las adquisiciones. Y en esa búsqueda de alternativas, si tengo una buena estrategia de promoción, publicidad, comunicación, la gente me va a encontrar. En la búsqueda del Internet se intensificó enormemente. O sea, las medidas son totalmente difusas, por eso no les puedo hablar de una estadística, pero hablamos inclusive hasta incrementos del 500%, más o menos en la media, porque hay unos que hablan del 300, otros del 250 y otros hasta el 2300% en el uso del Internet y de búsqueda en Internet. Entonces, muy importante la visibilidad, que sepan y que tengan que podamos ser una alternativa. O sea, ¿eso qué significa? Que commodities tradicionales, pues si ustedes se encuentran en los mismos, pues van a tener que buscar un diferencial. Y si ustedes no pertenecen a esos commodities tradicionales, pues llegar y mirar cómo es que voy a informar a mis clientes que existo, buscar esos segmentos donde potencialmente pueda ser demandado y que haga parte de esas grandes alternativas. Vuelta a la normalidad, pero con restricciones de higiene. Eso implica para que toda esta apertura de lo comercial, pues ese Free COVID va a ser el sello número 1, va a ser buscado por los clientes, que realmente yo cuando vaya a ese restaurante tenga el sello que de verdad es libre de COVID, que tenga todas las mejores prácticas, no solamente las que habla el Ministerio de Salud, sino esas prácticas internacionales que están bajo el sello que se conoce hoy como Free COVID, que la gente esté preparada, que haya hecho los cursos, entonces para pues, yo poderme sentir tan tranquilo, lo mismo en los centros comerciales y demás. Entonces ese tipo de certificaciones, ¿sí?, va a ser muy importante para llegar y que las personas tengan un mayor nivel de confianza para que vayan a nuestras plataformas. Y un tema fundamental es que las personas en estas etapas posteriores, ¿cierto?, que ya empezamos, se creó la necesidad de tener información en tiempo real. ¿Cierto? Nos gusta estar informados más, ¿por qué? Porque estamos en un estado de alerta. Entonces, queremos por WhatsApp, queremos porque estamos en unos periódicos, en unos boletines por internet o porque estamos pegados al televisor viendo qué pasa, estar informados. Y esto es muy importante porque esto que implica un hipercrecimiento del uso de estos comunicadores y hay una gran oportunidad que nosotros a través de la publicidad y promoción de nuestros productos por estas plataformas podamos llegar a nuestros clientes objetivos. ¿Qué después de este contexto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos implementar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que nuestras empresas no solamente sobrevivan, sino que de verdad pueden aprovechar la coyuntura para llegar muchísimo más allá?
Y aquí hago algo muy especial que han estudiado los grandes historiadores de las temáticas empresariales. Las grandes empresas, las que han marcado diferenciación, las que rompen barreras, rompen límites, han cambiado, han innovado la forma en que se hacen las cosas, son empresas que han nacido o se han redefinido durante las crisis. Entonces ahí es donde les dejo esa gran incógnita, ustedes cómo se están reinventando, aprovechando la crisis, pero como una oportunidad para llegar y hacer unos nuevos modelos de negocio, unas nuevas formas de hacer las cosas y que podamos llegar y entrar no solamente para sobrevivir, sino con muchísima más fuerza en las dinámicas de mercado en que nos encontramos. Entonces aquí fundamental pues empezar con las herramientas y vamos a tener que llegar y fundamentar un plan de marketing, un plan de mercadeo y comercialización. ¿Qué debe tener ese plan de marketing? Pues lo primero, pues no podemos estar planteando desde la propuesta de valor que teníamos en el mes de febrero. O sea, ¿qué es ese portafolio de productos y servicios que tengo? Supuestamente, ¿qué es ese valor agregado que les tengo a mis clientes? Esa propuesta de valor toca redefinir. Entre otras, porque tendría que pensar cuál es la adaptación de mis productos y servicios a estas dos etapas nuevas del COVID. ¿Sí? Donde tenemos los escenarios que les comentaba antes, o sea, la gente está buscando alternativas, está con una sensibilización social y ambiental diferente, tiene menos dinero, no se están endeudando por endeudarse, sino que prefieren inclusive hasta ahorrar el dinero para llegar y después hacer la compra o la adquisición. Entonces, este tipo de dinámicas de carácter financiero, más todo lo que implica la reactivación económica del aparato productivo, pues hace que nos tengamos que redefinir en la propuesta del valor y todo el modelo de negocios en general. Entonces, la primera tarea, tengo que evaluar mis portafolios de productos y servicios, saber qué es lo que hoy es pertinente y qué no es pertinente tener dentro del portafolio, a qué no le voy a hacer fuerza, porque las inversiones en publicidad, promoción, mercadeo, comunicación son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que está deseando la gente? Empezar a hacer análisis muy simples, o sea, pues ojalá pudiéramos hacer análisis de patentes y ejercicios de vigilancia tecnológica de inteligencia comercial sofisticados, pero solo el hecho de que busquemos sobre nuestra temática, cuáles son las tendencias del sector y demás, nos va a dar unos insights que nos va a permitir entender hacia dónde va la nueva dinámica y empezar a redefinir esa propuesta de valor y volver a generar un portafolio de productos y servicios. En primer lugar, no muy amplio, para que con por una línea de productos un poco más restringida, podamos hacer mucho más esfuerzo en el mercadeo y comercialización y adicionalmente buscar cuáles son los que se pueden desenvolver con otros canales de distribución, canales diferentes a estar en un punto de venta. Lo segundo es que hay que hacer la evaluación de segmentos de clientes y definición de cuál va a ser ese dinero apuesta de futuro frente a estos segmentos de clientes. La segunda pregunta que tenemos que hacernos, o sea, en la primera, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo al mercado? Esa es nuestra propuesta de valor. Ahora, cuando miramos los segmentos, estamos preguntando, oiga, ¿y a quiénes? ¿A quiénes me dirijo? Y es una pregunta muy difícil de contestar, más si mi empresa, como está en un mundo tradicional y adicionalmente nunca ha hecho inversiones por llegar y hacer gestión de la innovación dentro de mi organización. Entonces, aquí me tengo que preguntar a quién me dirijo. Y muy importante es que yo no me puedo dirigir a todo el mundo. ¿Sí? Puede que todo el mundo pueda terminar consumiendo mi producto y servicio si esas son sus características, como por ejemplo los alimentos, ¿sí? Pero no todo el mundo, ¿sí? Es quien hace el consumo. ¿Sí? Y aquí hay que diferenciar algo muy importante. Yo voy con mi señora y mi hija en un carrito por Carulla. La niña se antoja ver un bombón de masmelo, se llama Chocmelo de Nestlé, y llega y lo recoge. La pregunta es, ¿ese es nuestro cliente? Pues uno diría, sí, pues ya es un tipo de cliente que se llama usuario final. Y el usuario final es quién, quien va a terminar disfrutando el producto y servicio, porque cuando la niña va a meter el bombón en el carrito, la primera que brinca es la mamá, venga, muéstrame ese dulce, pues va a mirar la fecha de vencimiento, cuántas calorías tiene, si está bien empacado y cerrado, ese es el cliente toma de decisiones. ¿sí? Y al final el esposo
llegue y dice, venga, ¿y eso cuánto vale? No, vale 5.000. No, 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 búsquese la niña de 3.000 o de 2.000 pesos. Ese es el cliente financiador. Entonces, muy importante entender, y ahí me disculpan porque ese modelo es muy ochentero, hoy en día es la mujer, la que es el usuario final de ese chocolate, la que toma la decisión y además la que paga. ¿Ya? Pero para darles claramente cuáles son las tipologías de clientes, recurrí pues a ese modelo. Entonces tenemos un usuario final que es el que lo disfruta, un cliente toma decisiones y un cliente financiador. La pregunta es, venga, ¿cuál es nuestro cliente? ¿A cuál es el que tenemos que cautivar? Porque cuando entendemos claramente a quién tenemos que cautivar, y eso dependerá mucho de nuestra empresa y el portafolio que ofrecemos al mercado, porque aquí no hay una fórmula magistral. Entonces, de entender a quién nos dirigimos para llegar a hacer los esfuerzos de comunicación, promoción, publicidad, mercadeo. ¿Sí? Porque si no puedo llegar a quien no debo llegar. En mi caso que vendo consultoría, yo debo llegar no al usuario final, no debo llegar al cliente toma de decisiones, debo llegar al cliente financiador, al que está diciendo si invierto o no en esta consultoría que me va a cambiar la historia de mi empresa. ¿Sí? Ahí es el que me tengo que dirigir y ahí es donde dirijo mis esfuerzos de publicidad, promoción, mercado y comunicación. Y eso frente al cliente. Ahora bien, ¿cuál va a ser el mercado? Y entendiendo que si yo me encuentro en el mercado local y pues la dinámica, como ya les dije aquí, un pequeño descubrimiento sobre las pérdidas de empleo, pues que además eso es a nivel mundial, pues no solamente es acá, pues que está bajo los niveles, pues entonces la pregunta del millón es, venga, ¿y nosotros qué vamos a hacer para llegar y tener los mismos niveles de venta? Pues nos va a tocar llegar y buscar unos nuevos mercados. Entonces, muy importante llegar y mirar esos mercados a nivel de regiones, territorios donde yo me quiero dirigir, a dónde es que me quiero dirigir para llegar a impactar y que pueda continuar con mi dinámica de negocio. Adicionalmente, cuáles son los nichos específicos a los que me quiero dirigir y para finalizar, cuáles son esos segmentos. Entonces, definición de clientes, definición de mercados objetivos, definición de nichos y definición de segmentos. ¿Sí? Como sé que no todos tienen la misma formación, y esto es una charla de sensibilización, la misma sensibilización, la misma formación y el mismo conocimiento, pues vuelvo y repito los términos para que los copien y hagan las búsquedas pertinentes y apropien la conceptualización y hagan las búsquedas pertinentes. Y claro, los que ya conocen algo de mercadeo, pues obviamente me entendieron de una y ya saben de qué les estoy hablando. Entonces, por eso repito, clientes, tipos de clientes, definición de mercados, definición de nichos y definición de segmentos. Son 4 cosas diferentes y en ese orden tengo que entrar a definirlos. Entonces, cuando ya sé cuál va a ser mi nueva propuesta de valor, cuando ya tengo unos clientes totalmente segmentados, no importa si me termina comprando otro nicho de clientes, no importa si me tipo otra tipología de clientes, no importa si me siempre otro mercado, ¿cierto? Lo importante es que yo tenga claro cuál va a ser mi escenario apuesta, yo a quién le quiero vender. Ojalá con un nombre y un apellido. No, es que es Carlos Hugo Gómez, es un hombre de 44 años, con este nivel social, económico, cultural, con estos comportamientos. O sea, cuando tengo claramente definido tan puntualmente a quién le quiero apuntar, va a ser con muchísima claridad que yo voy a poder generar las estrategias que continúan en el plan de mercadeo. Y ahí es donde es importante cuando tengo ese escenario apuesta, a quién le quiero vender, pues definir cómo lo hago, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esos canales de distribución de mis productos y servicios y cuáles van a ser los canales de comunicación que voy a utilizar? Y aquí no solamente porque todos los días nos inundan con conferencias, gracias a Dios, y hay información disponible muchísima sobre e-commerce, marketing digital, donde uno juicioso, ustedes con el equipo juiciosos, pueden llegar a hacer muchas acciones antes de soportarse, que sería mi recomendación en un equipo experto que les ayude en este tipo de cosas. Pero para iniciar pueden empezar a explorar, solo por algo muy importante, que tengan un conocimiento básico para que así puedan por lo menos con la agencia que les vaya a trabajar todo ese tema con el Frontex, de cara al cliente, pues ustedes puedan tener un diálogo fluido y puedan entender de qué les están hablando en esa empresa que les va a ayudar con eso.
muy claro, revisar los canales de comunicación, pero no solamente hablando de nuevas tecnologías, revisemos los canales tradicionales, o sea, hasta dónde estamos explotando el teléfono, hasta dónde estamos explotando la mensajería, hasta dónde estamos explotando los puntos de venta, qué tenemos que hacer en esas acciones de mercadeo tradicional para llegar y definirlos claramente y cómo los vamos a reconfigurar de una manera que los explotemos lo más que podamos y podamos incrementar nuestros niveles de ingreso. Y la determinación de estrategias de relacionamiento. Nuestros clientes es una gran debilidad en ese segmento, en esa dimensión del modelo de negocios. Y es que los colombianos en nuestros modelos de negocio, donde menos tenemos estrategias o actividades de desarrollo, son en las estrategias de relacionamiento. Y parte de eso es porque nos quedamos en el paradigma ochentero de que nosotros ofrecemos y la gente nos compra. Y el tema es ahora diferente. Ahora es que hay una demanda y yo tengo que mirar cómo llego y me conecto con ella. O sea, ahora tengo que ir a salir a vender. Hoy no me compro, yo tengo que vender. Implicar vender significa que tengo que tener un relacionamiento con mi cliente, sea virtual, sea presencial, sea de cualquiera de los medios pues, sincrónicos o asincrónicos, pues tengo que buscar una estrategia de relacionamiento. Entonces, ¿cómo voy a hacer con la gente nueva que no ha tenido ninguna relación conmigo? ¿Cómo voy a hacer con los clientes que tengo actuales y que siguen fidelizados? ¿Qué voy a hacer para con esos clientes que he perdido? Para volverlos a incorporarlo en mi portafolio de clientes, mi cartera de clientes. ¿Cómo voy a hacer para llegar y recuperar clientes? ¿Cómo voy a hacer para, sí, todas las estrategias, busquen estrategias 3R o 4R, donde les pueden dar unos tips muy importantes para que reconfiguren ese plan de mercadeo. ¿Sí? Y aquí es muy importante que pues no solamente se empiecen a hacer el plan de mercadeo, que hay muy buenos formatos en internet, o sea, no se compliquen la vida. Si su empresa ya tiene algún nivel de complejidad, no estamos hablando de una micro, sino de una pequeña empresa que vende más de 800 millones de pesos, tiene más de 10 empleados, pues ahí es donde sí es importante pues buscar la asesoría externa, donde pues un grupo de profesionales pues le va a complementar y va a interactuar y ojalá que es muy importante buscar en este tipo de organizaciones, pues que, que además me den la transferencia, que yo no tenga que volver a contratar a esas personas. Dice Picasso, no creo en las musas, pero si llega que me pillen trabajando. Entonces, pues, a hacer ese plan de mercadeo y mirar haciéndolo qué es lo que voy a hacer a nivel heurístico, creativo, disruptivo, pero que me cojan ahí. No, venga, yo primero voy a idear, que eso es muy colombiano. Y sí, termino diciendo un mundo de cosas, pero ahora el tenis, soy capaz de diseñarlos, ponerlo en el papel. Y segundo, que es lo más importante, implantarlas y optimizarlas. Entonces ahí es donde tenemos una brecha cultural y de una forma de ser, o de una manera de actuar, o de una manera en que estamos educados. Y esto hay que romper con estos paradigmas y empezar a hacer del pensamiento pasar a la acción. Entonces aquí muy importante, ¿qué dice Picasso? Actúen, o sea, empiecen a hacer, o sea, vamos a planificar, sentémonos ya. O sea, ya es ya, venga, ¿qué se me ocurre aquí durante esta charla? Me imagino que muchos de ustedes están copiando y están poniendo ideas y demás. Entonces, venga, de una vez empecemos a repensar cómo vamos a hacer las cosas. En este marketing digital, pues no solamente pues yo llego y planteo qué, ¿cierto? Defino mi propuesta de valor, los segmentos, el relacionamiento y las la distribución y el relacionamiento, ¿cierto? Son los 4 puntos de un marketing digital básico, que es la base, ya parte de marketing digital un poco más complejos, que dependiendo del sector del negocio y del tamaño, pues ya recurrirán a herramientas un poco más robustas. Pero ¿cuál es la hoja de ruta, además de definir esos 4 elementos? Pues lo primero, hacer un análisis de destrezas medulares. Y la pregunta del millón, ¿ustedes para qué sirven? ¿Ya? Entonces, ¿para qué es lo que sirvo? ¿Ya? Les recomiendo el Ichikawi o los 4 círculos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que los apasiona? ¿En dónde pueden dar un valor agregado al mundo, a la sociedad? ¿Qué es lo que saben realmente? ¿Sí? Hagan ese mismo ejercicio, pero a nivel empresarial. O sea, ¿y en dónde genero dinero a través de eso? Entonces, busquen sus verdaderas destrezas medulares, busquen en qué son fuertes. Hay un libro que me impactó muchísimo, que es Trabaje sus fortalezas.
Y el autor parte de un pilar, o sea, llega a una edad en que uno, el tiempo es tan limitado que uno no debería trabajar las debilidades. ¿Sí? Mírela a ver cómo la soporta con el resto de talento humano, con el empresariado, bueno, con alguien más soporte esas debilidades. No, identifique sus fortalezas y trabaje sobre sus fortalezas. Punto. Sí, uno ignore las debilidades, pues no se ponga a trabajarlas, hermano, no hay tiempo. En las empresas a veces no hay tiempo y ahora que ya estamos quedados, o sea, si no hemos hecho nada de esto, de lo que les he venido diciendo ahora, pues tenemos que correr, ¿cierto? Porque ya vamos a llegar a fase 2, ¿sí? Cuarentena inteligente. Entonces, ¿qué eso qué implica, señoras y señores? Pues que primero, pues miremos a ver, oiga, yo para qué soy bueno y empezar a trabajar bajo las fortalezas y las oportunidades que encuentro. Hacer una alineación estratégica con el mercado, que les recomendaba, una búsqueda básica en Internet. Si ya son una empresa más grande, pues hombre, contraten unos buenos servicios o busquen o monten sus unidades de BT IC, de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, de prospectiva, de inteligencia comercial. O sea, esos son unidades que hay que tener en las empresas. Y venga, miremos cómo nos alineamos estratégicamente con el mercado. Hay empresas que nos regalan permanentemente, de manera libre, que lo pueden encontrar por internet o pagando información de cómo se comportan nuestros segmentos y nuestros productos. Pues empecemos a acceder a esa información. Miremos a ver cómo nos alineamos. Si ya te sé cuáles mis fortalezas, entonces esas fortalezas, cómo le hago un excelente usufructo en el mercado objetivo que encuentro. ¿Cuáles son las fortalezas de mi empresa y cómo le hago un usufructo en el mercado? Esa alineación estratégica con el mercado es el aprovechamiento de las oportunidades. Y ahí ya llego y monto el modelo de negocios, ¿sí? Completo, pero explicitado en el plan de mercadeo, mucho más fuertes en lo que es propuesta de valor, segmentos de mercado, canales de distribución y comunicación y relacionamiento. Mirarte el tema de transformación digital, fundamental, porque pues, o sea, ya no es si yo quiero o será que debería, no, debo, estoy obligado a llegar y hacer una transformación digital a mi negocio. Converte al enemigo en tu socio. Y este es un tema muy importante, pues parte de lo que vamos a encontrar en esa alineación, en ese análisis de destrezas medulares, cuando nos pensamos, es que tenemos unos competidores que pues están en nuestro mismo negocio y pues que el desafío es estar por encima de ellos y pues que salgamos triunfantes de esta crisis. Pues aquí la premisa es convierte el enemigo en tu socio. Y muy importante los temas de economía colaborativa. ¿Por qué? Porque de por sí la pandemia hace que seamos colaborativos. O sea, y siempre se ha hablado sobre el desenvolvimiento y el trabajo en equipo tan diferente que ha tenido el norte frente a la población del sur en el mundo. Y pues el tema es que el clima ha sido mucho más inclemente en el norte. Y como sociedades, para poder sobrevivir, así tuviera allí el vecino, que era un enemigo, ¿cierto? Pues me tocaba en invierno para aprovisionarme, pues tratar de llevármela medio bien porque no sabemos qué catástrofe pueda pasar y pues tendría que colaborar. En un mundo como el nuestro, que no estuvimos tan amenazados por los fenómenos naturales, pues desde colaborativos no tuvimos nada, fuimos muchísimo más competitivos. Pero este tipo de pandemias han hecho que volvamos a esa economía colaborativa, esa economía que estaba, digamos, para descubrir estas nuevas tierras, fue un gran fundamento y fue utilizada por esos tatarabuelos y bisabuelos. Entonces, acá es muy importante que revisen quiénes son esos competidores y cómo podría hacer sociedad con ellos. Las sociedades las puedo hacer de muchas maneras. Primero, de portafolios lineales, que es un portafolio lineal. ¿Qué es lo que vende, qué es lo que vende mi competidor? Que no venda yo. ¿Qué es lo que vendo yo? Y entonces mi portafolio es lo que yo tengo más lo de mi competidor, pero claramente mirando a ver qué es lo que yo voy a ganar por venderlo de mi competidor y ojalá todo por escrito, muy bien legalizado. Portafolios cruzados, es que yo desarrolle ya productos y servicios con ellos en conjunto. Y, no es y entonces, ¿eso qué hace? Pues en esa economía colaborativa me va a tocar hacer menos inversiones de tiempo, de dinero, de personal, de recursos físicos, de recursos logísticos, de recursos tecnológicos. Entonces aquí es muy importante revisar ese tema, ya lo voy a ampliar de cuáles pueden ser esas estrategias de integración. Diseño e implementación de campañas de marketing fundamental, estrategias de fidelización con los clientes, como les decía, pues hablar de fidelización, el término está muy revaluado, la neurociencia nos ha probado que no somos fieles, pero digamos que
si hay unos clientes que tienen preferencia con nosotros, entonces desde una tarjeta de clientes, desde algún mecanismo de seguimiento y control a esos clientes que son reiterativos, va a ser muy importante repensarlo aquí en el marketing, en nuestro plan de marketing. Interacción real con los clientes, mirar a ver cómo vamos a hacer para que interactuemos con ellos. Con real no necesariamente tiene que ser física, pero que de verdad empecemos a tener diálogos con ellos, porque ellos van a permitir mejorar esta planeación. Y el objetivo en general es la excelencia. O sea, hacemos este plan marketing digital con un objetivo, ser excelentes otorgando la mejor propuesta de valor, el mejor portafolio de productos y servicios con el mayor diferencial, con los mejores canales, con el mejor relacionamiento para nuestros clientes. Ese es el objetivo final del plan de mercadeo. El crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia. Nos dice Amancio Ortega, dueño de Zara. Y aquí volvemos a esa estrategia que les comentaba en la charla anterior, pero aquí la hago explícita. ¿Qué es lo que pasa? Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 crisis económicas, no solo vividas como empresario, ¿no?, o como directivo en empresas, sino que también como consultor. Pues en ese tiempo, digamos, no interactuaba tan fuertemente, no dedicaba mi 100% de mi vida a la consultoría y a la formación, pero sí dedicaba un buen tiempo, la tercera parte de mi tiempo a la consultoría. ¿Qué es lo que pasa en épocas de crisis? Pasa un fenómeno muy simpático. O sea, los primeros recortes se dan con los vendedores. Y entonces, pues diciendo, no, pero claro, distinto a una época anterior, crisis de 2008, 2009, pues venga, es que yo despido vendedores porque es que además en los puntos de venta pues, no va a haber mayor interacción y demás, pero venga, no estamos, y no tengo herramientas de marketing digital, pero venga, ¿dónde está el teléfono? ¿Sí? ¿Dónde están otro tipo de alternativas tradicionales para que ese equipo haga bulla? Porque ¿para qué dejo? Entonces ahí me pregunto, ¿para qué dejo la operación y no tengo quien venda? ¿Cierto? ¿Para qué dejo un equipo de soporte administrativo si no tengo quien venda? O sea, la venta es la razón de ser, es el motor de una empresa. La generación de ingresos me hace soportar unos costos, unos gastos, unas inversiones y adicionalmente me da un margen de utilidad. Pero lo primero es la venta. Entonces, llegar y tener estrategias. Esta es la matriz de producto mercados de Ansoff, que Ansoff además fue el primero que llegó y generó en su libro, el primero que habló de estrategia empresarial, ¿sí? La estrategia era un tema de carácter militar, pero él ya nos dio las primeras luces sobre estrategia empresarial. Y entonces, cuando vamos a un mercado existente, con los productos de siempre, pues entonces la idea es hacer la estrategia de penetración de mercados. Les recomiendo que ya lo busquen, hay muy buena información en internet, o que lean el libro, muchísimo mejor, de Ansoff. Pero ¿qué pasa? Esta es una estrategia de atrincheramiento, y por eso vuelvo aquí a esta frase con la que inicié este tema de estrategia, de Amancio Ortega. Oiga, debemos crecer. Entonces, ya, claro, hay mucha incertidumbre, pero tenemos que adoptar riesgos, no solamente si queremos sobrevivir, sino si queremos ir mucho más allá. ¿Y cuáles son los riesgos que tengo que adoptar? Pues tengo que adoptar un riesgo ¿a qué? Pues a primero, venga, miremos a ver cómo reconfiguro productos que ya tengo, que además sean mucho más llamativos, pues inclusive a veces pueden ser hasta las formas de comunicarlos, nada más, ¿cierto? Y que sea que pretendan solucionar una necesidad o satisfacer un deseo del segmento de mercados que elegí. Entonces venga, desarrollo productos, ¿cierto? Desarrollo nuevos productos y le apuesto a eso. ¿Qué incertidumbre tengo? Pues que el producto no pegue tanto, pero es un solo nivel de incertidumbre. O tomar otra postura estratégica, que es la de desarrollar mercados. Entonces, venga, con el mismo portafolio de siempre, pues vámonos a unas nuevas zonas geográficas, a un nuevo segmento, a una nueva tipología de cliente, a un nuevo nicho de mercado, ¿cierto? No muy recomendable diversificación, porque pues tendría la incertidumbre no solamente de producto nuevo, sino del mercado nuevo, ¿cierto? Y pues esta es una estrategia de trincheramiento, la que todos van a llegar a hacer. Van a optimizar costos, gastos, van a hacer depuración en procesos, y pues aquí nos quedamos, y aquí es donde yo les invito a que hagan cosas diferentes, utilicen los nuevos canales de comercialización de carácter digital, miremos cómo cambiamos las propuestas, los pitches de nuestros productos, los reconfiguramos para que podamos lanzar un nuevo portafolio. O sea, los invito a que hagamos y trabajemos en novedad en alguna de estas dos posturas.
¿cierto? Como postura estratégica. No estoy hablando como, porque una empresa, pues, de estas estrategias puede tener varias líneas de productos o productos en diferentes estados de estrategia. No, hablo de postura. O sea, la empresa tiene una postura. Mi postura es, voy a quedarme quieto, atrincherado, mirando a ver cómo vendo más a los mismos clientes con mis mismos productos, o lo que voy a hacer es que voy a llegar y voy a intentar vente, claro, los mismos clientes con los mismos productos, pero voy a crear algunos nuevos para mirar cómo a los clientes de siempre les llega algo nuevo y cómo se les responden a ellos. O, alternativa 2, voy a con los mismos productos de siempre, voy a mirar y voy a buscar nuevos segmentos, nuevas tipologías, nuevos mercados, nuevos nichos. Fundamental el tema de integración. ¿Sí? Existen dos tipos de integración, vertical y horizontal. ¿Sí? Entonces, fundamental que de verdad nos integremos con la cadena de valor sectorial. ¿Qué es la integración horizontal? Trabajar con la competencia, con mis competidores y volverlos competidores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estoy en el sector de la salud. Yo soy un especialista y tengo un expertise en cierta cirugía. Entonces, venga, yo me reúno con el resto de mis competidores que tienen otro tipo de intervenciones y todos trabajamos bajo un portafolio lineal. O sea, ni siquiera es que haya que constituir una nueva empresa. O sea, trabajamos promocionando lo de los demás con unas claras reglas de juego sobre cómo va a ser la referenciación y cómo vamos a trabajar en conjunto. O sea, trabajo con mis pares, ¿cierto? En este caso de los profesionales independientes, frente al empresariado, ¿cierto? Lo que es un empresario, de que, cuáles son esos competidores que tengo, cómo puedo crear valor con ellos. O sea, yo en este tiempo COVID, o sea, no solamente lo que vengo charlando, sino con negocios cerrados, o sea, con acuerdos listos y que ya han logrado generar puntos comerciales. Llevo 3. ¿Eh? La invitación es, ¿ustedes cuántos llevan? Al principio fue que me empezaron a llamar, y usted cómo va, y ay, ¿cómo así que tiene negocios? No, esto está muy jodido, tal. Y ya después llegaba la segunda llamada, a mí se me ocurrió, ¿verdad que usted está muy bien penetrado por allá y lo conoce mucho? Mira, yo hago tal cosa, ¿qué hacemos? Y venga, y ve, ¿cómo así que usted hace eso? Ve, complementemos y pasemos este proyecto común, y pasamos después de vida, nos lo ganamos y ya nos asignaron el contrato, estamos esperando de que nos desembolsen el recurso. O sea, hay que empezar a trabajar con esos pares, ¿cierto? Porque nos complementamos, porque llegamos y tenemos cierto... Si tengo un gemelo al frente, pues yo creo que va a ser muy difícil con un gemelo hacer una estrategia de competencia. No, es buscar también esos competidores que estén en los mismos segmentos, que tengan algo diferente, que tengan formas de hacer negocios diferentes. Esos son los que debería traer y mirar a ver cómo trabajo con ellos. Y la integración vertical es hacia adelante y hacia atrás. Por ejemplo, si yo soy un fabricante, pues será que tratar de integrarme hacia atrás desde la materia prima. Entonces, por ejemplo, si soy del sector alimentos, pues hombre, muchísimo mejor va a ser si me integro profundamente hasta inclusive en los que están haciendo el cultivo, ¿cierto? Porque primero me aseguran la compra, segundo me mejora la calidad, tercero hago economías de escala, lo cual me hace un decremento de costos y gastos y me va a permitir que pues va a ofrecer mi producto con un mejor precio, tema que va a ser muy importante, tener un buen precio de los productos y servicios ahora post-COVID. Y hacia adelante, que tiene que ver con la charla de hoy, ¿cierto? Aquí para la creación de un portafolio en la integración horizontal, para la creación de un portafolio lineal o cruzado. Cruzado es que cree inclusive productos y servicios diferentes con mi competidor, o sea, que estoy haciendo ese desarrollo de productos, quizás yo no lo puedo hacer, pero ellos pueden usufructar mi tecnología, mis espacios, y pues lo hacemos juntos y negociamos juntos al respecto, ¿cierto? O en el desarrollo de esos mercados, donde de pronto si también soy aquí un fabricante, pues venga yo como me integro hacia adelante. Y con los de comercialización y postventa, intermediarios, distribuidores, mayoristas, minoristas y demás, hago integraciones que me permitan llegar más allá. O mejor aún, a través del marketing digital, llevar desde yo que soy un productor de alimentos, llevarlo directamente al cliente, ¿cierto? Aquí en lo último estaría el cliente en el vertical, llevarlo directamente al cliente. O si soy fabricante, saltarme todas las canales de distribución y llevarlo al cliente. Pues primero, el cliente, dado que no hay intermediarios, pues va a obtener un producto de menor precio.
Y inclusive, así yo le suba más, obtengo un mayor margen de contribución, pues va a ser muchísimo menor de lo que un comercializador, un distribuidor va a tener. Eso está muy en boga y ese fenómeno está muy colombiano, utilizando redes sociales como WhatsApp, como Facebook, en que muchos productores, generalmente agroalimentarios, han llegado y llevan de la finca directamente a la cocina de los hogares. Y eso llegó para quedarse, pues aprovechemos ese tipo de tendencias para mirar a ver con quién nos integramos para que lleguemos de una manera muy fácil y muy efectiva a nuestros clientes. Entre otras, es que puedo buscar unos comercializadores digitales, por ejemplo, que no tenga que invertirles, que ellos a riesgo monten todos los canales, lleguen y hagan toda la explotación y ellos ganen un margen por esa intermediación. ¿No? Esa es parte de esas estrategias de integración. Frente a las redes, ¿cierto? Y el uso de todo este tema digital, del social media, pues muy importante los anuncios display. ¿Qué anuncio display es cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, el Tempo y me encuentro por aquí una publicidad medio camino? O esas paradas en YouTube o con los videos. Entonces, muy importante hacer el aprovechamiento con comunicadores digitales. O sea, revisemos qué es lo que lee nuestro segmento de clientes, por eso hay que definir muy bien a quién le vendemos. Y definido ese aprovechamiento definido quién le vendemos, pues vamos a ver cuáles son esos canales que utilizo y pues montar ahí esos anuncios display, esos leads. Promoción en redes sociales, recomendación, si nunca han hecho ningún tipo de acción, hay unas muy buenas páginas web donde ustedes preguntan por su sector en específico y les hace la recomendación de cuáles son las redes sociales o el tipo de portafolio de productos o servicios que tienen y les va a recomendar qué redes sociales. Entonces, empezar a hacer el trabajo, hacer la promoción en redes, fundamental. Mucha gente ha sido reacia que porque no, que por ejemplo comentan cosas negativas sobre mi empresa, sobre mí y demás. Y miren, en el acompañamiento a muchos que han sido muy reacios durante años a ese tema, por muchos motivos y razones, pues, hemos encontrado que no necesariamente tiene que haber una interacción plena. Y eso yo lo puedo controlar. Además, elegir las redes sociales más indicadas para la promoción, porque esa promoción es el canal número uno hoy para poder hacer sensibilizar a mi cliente frente a mi portafolio. Contenido de video, fundamental, o sea, hoy más que las fotos, el video, nuevamente corto, porque nuestra atención es demasiado corta. Análisis de rendimiento del sitio web, o sea, revisemos las métricas, cuánto la gente se está metiendo. Recuérdense que en una buena estrategia de marketing digital, nuestro pivote es nuestra página web. Yo para qué tengo un mundo de redes si no termino en mi página, en un landing page en mi página, recolectando la información de ese que esté interesado en mis temas para poder llegar y utilizar esa información, no solamente para que cuando él acceda a la red la vea, sino que yo pueda enviar mensajes específicos, inclusive personalizados a esa clientela, que yo los tenga dentro de mi newsletter, yo los tenga dentro de mis bases de datos. Evaluar la cobertura sí o SEM, o sea, cómo llego y crece mi nombre a nivel orgánico y a nivel pago SEM. Aquí es cuáles son esas palabras claves y ese largo plazo del SEO es muy importante. O sea, ¿qué es lo que de verdad está buscando la gente? Y aquí les recomiendo que busquen no solamente los análisis de tendencias, sino lo que se conoce como análisis de microtendencias. Así lo pueden buscar en Google y van a encontrar cuáles son esas microtendencias que tienen que ver con sus temas en específico, de esas palabras claves, que es poca gente, pero que van como en aumento, en creciendo. Este tipo de páginas las identifican, esos microtrending, y las identifican y nos van diciendo qué es lo que debería yo utilizar de hashtag y de palabras claves para que mis comunicaciones sean muchísimo más efectivas. El fracaso derrota a los perdedores, el fracaso inspira a los ganadores. O sea, sé que mucha gente, muchos de ustedes, porque he tenido interacción, estamos acompañando a varios empresarios en temas de mercadeo, temas de innovación, la gente está muy asustada, los empresarios están asustados, pero aquí hay que tener la mejor postura y ponernos a actuar, ¿sí? Ponernos a actuar, hay que actuar. O sea, este no es un momento en el que la mejor decisión es no tomar decisiones y dejar que las cosas continúen. No, hay que hacer algo diferente si queremos seguir sobreviviendo. Y esa es mi invitación. Darles una pequeña referencia, el tiempo es muy corto, inclusive aquí me pasé, ya son las 6:08.
Y la invitación es a que se reconviertan, a que se repiensen, a que hagan cosas totalmente diferentes, utilicen la transformación digital, piensen sus negocios de manera diferente, actúen ya en la transformación que tengan que hacer a su interior, lo hagan de una vez y piensen cómo es que van a hacer esa comunicación. Y la clave del éxito es la promoción y, como les digo, con un gran énfasis en usufructuar totalmente los canales tradicionales, que muchas veces hacemos los análisis y los mismos canales propios tradicionales no les hacemos el usufructo que se debe hacer, y utilizar los canales virtuales como una alternativa para, para mejorar nuestro performance comercial. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, quedó abierto. Si alguien desea hacer una intervención, puede pedir la palabra por el chat y se la concedemos para que pueda encender su micrófono y realizar la pregunta. Quienes preguntan por pasión, esta tarde adecuamos un canal en YouTube donde subimos todas las conferencias anteriores y la conferencia será subida. Ya les dejo de nuevo el link ahí en el chat. María Laverde nos tiene una pregunta. Claro que sí, bien pueda. María, te escucho. María, si tienes dificultad con el micrófono, entonces puedes dejar también la pregunta consignada en el chat y acá se la realiza el profesor y trataremos de responderla. ¿Aló, ya? Sí, te Sí, estamos ya. escuchando, María. ¿Cómo estás? Ok. Bueno, bien, gracias. En primer lugar, pues muchísimas gracias. Y pues la pregunta es la siguiente. Yo no estoy muy familiarizada con el marketing digital, pero pues veo necesario prepararme para hacerlo y pues estoy dispuesta a empezar a darle y pues aprender con el tiempo. Pero pues he visto como muchos diplomados, muchos cursos. No sé si ustedes puedan sugerir algún curso, alguna institución como para tener, aunque sea como una guía y aprender un poco más rápido este tema. María, ¿en qué ciudad te encuentras? En Bogotá. En Bogotá. Pues de manera presencial, la Universidad Nacional de Colombia tiene unos diplomados muy buenos, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene unos diplomados online, inclusive gratuitos, para el tema de redes sociales, que eso aplica para cualquier empresario, no necesariamente tiene que ser en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? La Universidad Nacional, sede Manizales, está configurando, no sé si saldrán al aire en el mes de junio o en julio, tiene unos diplomados que uno de ellos es de tema de marketing digital que va a abrir, pero podrías explorar por el momento los cursos que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá, que son muy buenos, te los recomiendo. Ok, vale, muchísimas gracias. Con Sí, mucho gusto. María, y precisamente nosotros en este momento estamos trabajando para lanzar oferta de cursos. Uno de ellos sería el curso de marketing digital dictado por la profesora Elizabeth Ramírez, que nos acompañó en una conferencia anterior. No sé si de pronto pudiste asistir a ella. Eh, Pueden seguirnos en No, nuestras redes señor. sociales para estar pendientes y que próximamente vamos a sacar la información. Educación Continua UN Manizales en Instagram, Educación Continua y Permanente Facultad de Administración en Facebook y LinkedIn. Igual, si ustedes están registrados, podemos enviarle, si se registraron previamente a esta conferencia, probablemente luego reciban un correo con la oferta de los cursos. Si no lo hicieron, pueden dejarnos su correo acá en el chat para que reciban tanto la presentación del día de hoy como reciban la información de los próximos cursos y pues, de los próximos eventos que vamos a lanzar. Yo no tengo buen acceso al chat, Ok. qué pena, ahí le interrumpí, no tengo buen acceso al chat, pero acabo de ver que alguien dice que en el Data CRM de la universidad están unos cursos digitales montados para trabajar. Entonces, te voy a pedir un favor, revisa ahí el chat, no dejes esa inquietud, haces la pregunta ahí en la universidad, quién tiene la información, y cuando subas el video a YouTube, pues pones el link de una vez para que la gente pueda acceder, porque pues, hasta donde entiendo también son gratuitos, son gratuitos. Y ya el diplomado, pues Ay, eso sí vale. es,
Te escucho. Estuvo muy chévere la charla. Pues yo la hallé muy provechosa. Mil gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, veo que no hay más preguntas e inquietudes y muchas gracias. Carlos Hugo, tiene una pregunta. Digo, cuéntamelo. ¿Quién habla? Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, Carlos Hugo, una pregunta. Para aquellas actividades en que se vuelve, digamos, complejo el poder brindar o prestar un servicio, no la venta de un producto, sino de un servicio puro, de forma no presencial. Verbigracia, un odontólogo, por ejemplo, si bien puede utilizar redes sociales con el fin de promocionar sus servicios y demás, ¿qué otra estrategia estimas tú debería utilizar un profesional de estos para poder, obviamente, seguir activo en el negocio? ¿Sí? Más cuando actividades como la odontología son aquellas que están muy restringidas por la alta exposición al contagio, tanto de recibir como de transmitir. Sí. Muy alto, muy alto, muy alta la... Bueno, miren, no voy a hablar a nivel deductivo, ¿sí? No voy a hablar a nivel deductivo. Entonces, mire, es que según estos autores, es que mire lo que publicita, por ejemplo, e-commerce 34, que hace todos sus estudios de lo que debería ser un profesional y demás. No, voy a pasar a algo mucho más inductivo y un tema de caso, acompañado personalmente. Un médico en la ciudad de Bogotá con una actividad, voy a ser muy genérico para no, porque si doy algún grado de especificidad, violo confidencialidad, entonces voy a ser muy genérico. Prestando el servicio tradicional como siempre. Se gana una llave de aldea, por eso nos contactan nosotros y nosotros los acompañamos en el diseño del plan de mercado y ventas, y ya después se ganó otra llave ya para hacerle acompañamiento a acceso a nuevos mercados. Él siempre se reía y decía, pero, ay, hermano, pero mire, es que yo al fin y al cabo, yo tengo que interactuar con el paciente, entonces está muy bien. O sea, y mira, y sí, y es que yo ya he invertido en eso cuando empezamos a montar la estrategia. Carlos Hugo, yo ya he invertido en eso, o sea, y sí, yo consigo clientecitos y tal, pues bueno, ¿no? Yo veo que usted aquí me monta una cosa toda grande, toda chévere con su equipo, y estoy hablando con el experto en LinkedIn, con el experto en yo no sé qué, ¿no? Todo muy interesante, hermano. Oiga, felicitaciones y tal, antes de hacer el lanzamiento. Pero venga, ¿cómo que vamos a hacer más allá? O sea, entonces esto nada más me sirve para hacer promoción y publicidad. La verdad, si no hubiera hecho esa pregunta, en ese momento nuestro de devenir empresarial y mío como profesional, como consultor, no hubiera ido más allá. Ahí me hubiera quedado y pues claro, le rindió unos éxitos extraordinarios porque incrementó su cartera de clientes a través de la estrategia digital que le montamos. Pero lo más importante y el cambio más profundo fue en la estrategia de relacionamiento. Me hago entender. Montamos un chat inteligente. ¿Y qué hicimos con ese chatbox? Entonces el chatbox le pusimos unas preguntas habituales. Entonces uno estaba en las redes y ahí mismo estaba un vínculo que te llevaba a una página donde podías interactuar. Y la gente piensa que está hablando con el médico y no necesariamente está hablando con el médico. Al principio te contesta un robot que tiene las preguntas más frecuentes. Oiga, es que en el caso tuyo, pues para no, ¿cierto? No ir a venga, es que me duele la muela, ¿yo qué hago? Yo, pues si llevo 2 días, hermanos, tú ya 2 días es, ¿cierto? Y son respuestas automáticas, hay que tomarse el tiempo para hacerlas, pero está, ¿ves? No, esto ya es urgente, pues es que tan urgente es, hermano, que hasta visita domiciliaria le hago, ¿sí? Este ya es un tema que, estoy hablando en pendejo, porque no soy odontólogo, pues me imagino que un dolor de muelas 2 días ya se tiene una infección la berraca, ¿cierto? Entonces, estoy hablando en bobo, qué pena, pues no soy experto en el tema, me disculpas ahí con la premisa que parto y la respuesta que parto. Pero entonces llegar y montar todo ese tema, porque con ese chatbox, que entre otras agendaba las citas, ¿sí? Hicimos una economía de escala tan impresionante, que ellos eran
3 profesionales y en menos de 6 meses ya eran 25 personas en el equipo de trabajo. Agendamiento de citas, pago de las citas por anticipado con descuentos si se hacía de manera digital, bonos por referenciamiento de personas que efectivamente desarrollaban, y atención de carácter virtual con un tema de servicio postventa impresionante, donde mandábamos no solamente encuestas de satisfacción, sino que mandábamos protocolos, buenas prácticas, una interacción permanente con el cliente para que, pues, digamos, si fueras tú el ejemplo, tener un tema de salud oral, la mejor salud oral, y que sea un tema preventivo el que yo tenga que volver donde vos. Ese es el cambio y ese es el paquete que hay que montar. Sí, porque termina siendo que pues tú no vas a poder hacer una teleconsulta, o por lo menos todavía no hay la tecnología para que tú puedas hacer una teleconsulta, pues de diagnóstico sí, pero pues a que tú puedas hacer una intervención todavía no la hay. Entonces eso implica que llevemos no solamente a la promoción y publicidad, sino a otro tipo de elementos que mejoren y optimicen el relacionamiento para que pueda hacer economías de escala. Listo, Carlos Hugo. Mil gracias. Con mucho gusto. Y es probado, compañero, o sea, es muy afín el tema. Entonces, pues como inclusive pues hay por ahí evidencias en la web de la intervención, no digo más, para no, pero pues son temas afines, ¿sí? No es odontología porque no es odontología, pero sí, lleva más allá el tema de publicidad y comunicarme, interactuemos con el cliente, que fuera una de las premisas que tenía aquí en la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco muchísimo su participación, me da mucha alegría que fueron un poco más de 100 personas permanentemente, les agradezco cualquier cosa en la presentación que les envían, ahí están mis datos de contacto, con muchísimo gusto, muchas de las acciones que podamos colaborar revisamos y primero lo hacemos como un tema de extensión de la universidad, en que podemos colaborarles, ¿cierto? Ya para temas más sofisticados, pues con mucho gusto, pues a nivel empresarial, a nivel personal. Un abrazo para todos y una feliz noche. Por acá resulta una pregunta, profesor. Sí, cuénteme. Patricia nos dice, ¿cómo reinventamos el proceso comercial telefónico cuando las personas argumentan que se quedaron sin dinero o que no tienen empleo? Sí, y hay un tema muy berraco, y es otra postura cultural nuestra, ¿sí? que es llegar y hacer un aprovechamiento de las oportunidades que se presentan, así no las necesite, ¿sí? Por eso se viralizó tanto la imagen de la señora que rechazaba el mercado, que porque ya no lo necesitaba, porque eso es un tema típico, ¿sí? Y entre otras, ¿cierto? Eso que nos enseñaban los abuelos, del que no llora no mama, pues se quedó en el imaginario colectivo, y eso hace parte de lo que supuestamente, si yo soy vivo, y que usted es bobo, mijo, es que usted es bobo, mijo, usted tiene que llorar, decir que está mal y demás. Entonces, lo primero es que si tú haces una venta telefónica, es porque tienes unos pitch muy bien montados. Y lo más importante del pitch no es oír, sino escuchar. ¿Y qué es escuchar? Es preguntar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que realmente logran encontrar hasta donde la persona realmente no es sujeto de ingresos? ¿Sí? Y hay 3, 4 preguntas claves que me permiten encontrar si es o no verdad lo que me está diciendo. Entonces, empezar a validar realmente la información, porque entonces mucha gente está contestando, es que no, yo no tengo trabajo e ingresos, porque de pronto los que me están llamando es del DANE, o me están llamando de Prosperidad Social, o me están llamando, y de tú que me terminan por ahí regalando, financiando o demás, o será el banco para mirar a ver si me cobran. Entonces, y yo diciéndole que no tengo plata como pagarle, que me sigue ampliando el plazo para pagarle. Entonces, aquí hay un tema pues que pues lo da la coyuntura, y pues que se agrava en el territorio nuestro por el tema cultural. Entonces, validar realmente preguntando sí, hasta dónde realmente es realidad esa situación. O sea, lo que se conoce, pues si tú haces llamadas telefónicas, esas son las famosas preguntas de validación. Entonces, hagamos preguntas de validación frente al tema financiero,
que hay muy buenos repositorios en la web también de ejemplos de cuáles son las preguntas que puedo hacer, generalmente muy españoletes, entonces organicen el vocabulario para que sea mucho más oportuno para nuestros territorios. En segundo lugar, ¿eso qué implica? ¿Cierto? Porque es una realidad, o sea, hay una pérdida masiva de empleo. Y adicionalmente una pérdida de los ingresos, o sea, gente que no ha perdido el empleo, pero perdió los ingresos. Entonces, ¿esto qué es? Porque la empresa no puede pagarle y le está prometiendo que cuando se reactive le paga. Eso está sucediendo con muchísimas personas. Entonces, aquí la pregunta es, si lo que yo estoy haciendo es una actividad de mercadeo, pues llamarlo y sensibilizarlo no es pérdida de tiempo por teléfono. Pero si es una tarea de comercialización, la invitación que te haría ahí es que claramente pues vas a tener, valida, si validaste que no con las preguntas de control, cierra la conversación y sigue haciendo una prospectación mucho más amplia. Va a tocar buscar muchísimos más clientes y que podamos encontrar que sí tenga las fuentes de ingreso necesarias para adquirir nuestros bienes y servicios. O sea, intensificar, volver exponencial el trabajo de desarrollo comercial que estoy haciendo a nivel telefónico. Esa es la invitación. Esto significa redoblar esfuerzos, poner unas métricas diferentes, inclusive pedir unos esfuerzos adicionales del talento humano, pero creo que todo el que tiene una plaza de empleo está dispuesto a hacer esfuerzos extras por llegar y mantenerla. No soy enemigo de usar del talento humano, pero pues aquí todos tenemos que ponernos la camiseta y hacer unos esfuerzos extraordinarios para mantener la empresa, porque esa es la organización social que genera un sustento, genera un sustento y pues hay que trabajar por ella, por lo menos para que se normalice y ya después buscar otros modelos, inclusive unos modelos de compensación a ese talento humano que se sacrificó durante la pandemia. Gracias, Patricia, por la pregunta. Profesor Juan Carlos Chica, bienvenido. Tiene usted la palabra. No, muchas gracias. Agradecerle al profesor Carlos Hugo por esta interesante conferencia. Viendo que se pueden aprovechar, obviamente, todas estas situaciones de crisis, porque esta es una situación de crisis, cómo les podemos sacar entonces las bondades y las ventajas y cómo de una u otra forma podemos manejar todo esto. Muchas gracias a usted, profesor Carlos Hugo, a todos los participantes a nombre de la Facultad de Administración y del Departamento de Administración y de la sección de Educación Continuada, pues Educación Continua de la Facultad, que los queremos invitar a que sigan pendientes de todas estas opciones que tenemos de capacitación, de interactuar con ustedes, de acompañarlos en estos momentos y de acompañarnos nosotros también. Y enhorabuena, llegó este tipo de conferencias y esta temática, porque de verdad que ya cada vez vamos llegando a más incertidumbres y a más inquietudes que muy amablemente desde WIRC nos han solucionado y nos han apoyado para hacer todos estos procesos. Nuevamente entonces, a nombre de Educación Continuada y de la Facultad de Administración, muchísimas gracias a todos ustedes. Profesor Carlos Hugo, muchas gracias a usted por esta interesante intervención. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad, por el espacio. Les agradezco profundamente a la universidad. Muchas gracias. Y me siento muy orgulloso de poder acompañarlos a ustedes, no solo en este espacio, sino en los posgrados. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Santiago. Profesor, no sé si antes de dar por finalizada la sesión, por acá Sergio Ríos tiene una pregunta. ¿Cuál es la forma más adecuada para obtener la información sobre las personas que son nuestros potenciales clientes o que nos han comprado? Ejemplo, edad, estado socioeconómico, preferencias, entre otros. Yo tengo un ejemplo pues, bastante pendejo para ilustrar la situación. Me encanta y somos muy minuciosos cuando hacemos este tipo de intervenciones en llegar y hacer todo ese análisis de variables cuantitativos. Pero realmente lo que ha generado mayor efectividad y que pues lo he hecho en alianza con la Universidad Nacional, que es en alianzas de innovación, hemos probado
que la segmentación de mercados, donde mejores resultados hemos obtenido reales, o sea, haciéndole seguimientos posteriores a las empresas, ha sido en el manejo de variables de carácter de tipo cualitativo. ¿Sí? Aquí el ejemplo pendejo que siempre pongo es el siguiente. Está invirtiendo dentro del dinero que tiene disponible porque le dan una mesada. Lo mismo, una niña de 14 años en videojuegos que ya lo está haciendo lo mismo y está invirtiendo el mismo peso dentro de sus ingresos o de su pensión, ese jubilado también en videojuegos. Entonces, un producto que aparentemente pues está orientado a un segmento de edades diferente, hoy está cada vez más masificado, ¿cierto? Y cuando hablamos de inversión, por ejemplo, en cosmética y en belleza, hoy está invirtiendo lo mismo del peso de sus ingresos una mujer de 40 años en cosmética y belleza que un joven varón de 18 años en cosmética y belleza. ¿Sí? Entonces ya no importa el género, o sea, el género es indistinto, también la edad. Y así pues el ejemplo en muchísimos factores que son de carácter, pues que nos permiten hacer segmentación, claro, muy buena, pero hoy los segmentos, los nichos se determinan es con variables cualitativas, variables de comportamiento. ¿Sí? La segmentación genera mayor efectividad cuando hablamos de mercados, de territorios, ¿sí? De territorios, pero no saca una segmentación, un filtrado tradicional. Hoy los insights que yo necesito para plantear mis estrategias de mercado y comercialización. Era una excelente herramienta y con unos grandes frutos en el mercado tradicional 80s, 90s, pero en este nuevo siglo es más de teoría comportamental. Por eso hasta inclusive uno ve unos planes de mercado y ventas muy exitosos basados en mapas de empatía, donde caracterizaron unas tipologías de cliente y frente a esas tipologías determinaron unas estrategias para llegar a ellos. Entonces, personalmente, todavía creo que se encuentran insights en la segmentación tradicional, pero te invitaría a que exploraras variables más cualitativas de comportamiento, porque es más el comportamiento lo que nos dicta cuáles pueden ser esos nichos y segmentos específicos donde debo orientar mi oferta. Y en el caso de redes sociales, la exploración de cuáles son esos canales en los cuales el segmento que yo estoy deseando y al cual quiero llegar, pues tengo contacto, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que siente, qué es lo que percibe. Tratar de estar ahí presente para ese segmento de mercados que elegí. También nos preguntan por alguien que brinde una asesoría al respecto del tema, que precisamente el profesor Carlos Hugo, que es consultor empresarial, podrían hablar directamente con él. Sí, con mucho gusto, y demo, y con la antesala que les acabo de dar, el servicio de la Universidad Nacional, pues tenemos servicios de extensión, con mucho gusto yo puedo referir inicialmente, y dependiendo del tipo de organización, el estado de la organización, si es un emprendimiento, si es una empresa consolidada, etcétera, pues inclusive podemos llegar y revisar que se puede atender por la extensión solidaria de la Universidad Nacional, que tiene un excelente equipo de profesionales, y pues hacerlo de otra manera, o inclusive dependiendo del lugar, pues remitirlos al ecosistema pertinente para que puedan darles pues la asesoría gratuita. Con mucho gusto, pues allá para quienes necesitan algo, un nivel más avanzado, pues es muy pertinente pues la oferta que presentamos desde nuestra organización, y pues no solamente presento la mía, sino otras organizaciones para que ustedes validen con. Este no es tiempo ¿qué te digo yo? De llegar y buscar beneficios propios, con mucho gusto, y me encantaría, sino de verdad de buscar un tema colaborativo. Tenemos que ayudarnos entre todos, y con mucho gusto y sin ningún tipo de egoísmos voy a orientarlos de la mejor manera para que puedan encontrar el mejor canal y que sea el más oportuno para ustedes. Y si dentro de esos canales, de esa exploración, pues somos una buena opción, con mucho gusto pues les presentaré la oferta pertinente. Listo, recuerden, quienes no se inscribieron a la conferencia, dejar el correo acá en la caja de comentarios para que reciban la información posterior y la presentación de la conferencia. Muchas gracias, profesor Carlos Hugo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes
por asistir a la conferencia del día de hoy. Esperamos contar con su presencia en los futuros eventos. No siendo más, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Feliz noche para todos. Bendiciones. Muchas gracias.